Muy bien, damos la bienvenida a Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Doctor, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet, siempre es un honor que me inviten a este espacio. Bueno, estamos en este momento la atención mundial está sobre el coronavirus, aquí en el Ecuador también. Tenemos en principio un paciente que es sospechoso y podría confirmarse que es portador de la enfermedad. Informan desde el Ministerio de Salud que se está en estado crítico, pero todos nos preguntamos qué ha pasado con el cerco epidemiológico alrededor de ese paciente. ¿Se realizó, no se realizó? No informan. Y si estamos realmente preparados para que la enfermedad llegue a nuestro país y podamos atenderla de la manera más efectiva posible, porque pues es una enfermedad nueva y se están creando los protocolos. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué dice usted? Sí, efectivamente estamos aprendiendo al andar. Nosotros también como Federación Médica estamos revisando sobre todo todas las publicaciones que salen a nivel mundial. Es muy poca la data que hay. Alguna información la voy a compartir también hoy porque el conocimiento es poder y esto es necesario que todos los ciudadanos también entiendan un poco más la naturaleza de este nuevo virus, que como usted bien lo dice, Janet, es nuevo. No tenemos ningún antecedente antes. Lo más similar que hay al nuevo coronavirus o novel coronavirus, como lo han bautizado, es el coronavirus que produjo el SARS y el que produjo el MERS hace varios años en Oriente Medio y también en China, donde hubo el brote anterior. Sin embargo, la data que poseemos al momento demuestra que la letalidad todavía sigue siendo baja comparado con la tasa de transmisión, que sí es alta por la cantidad ascendente de casos que hay. Ya hay más de 7.700 casos a nivel mundial y sigue aumentando, ¿no? Cada vez, mientras pasan los días, esto sigue aumentando y es un problema que no se va a resolver muy pronto. Ya les voy a enseñar por qué, sobre todo por el número básico de reproducción del virus. Aquí en Ecuador, bueno, como en los demás países del mundo, no estamos preparados. Básicamente porque la tasa de contagios sí, por cada nuevo paciente podrían haber de 2 a 3 contagiados con la infección. Y en un momento dado de la infección estos pacientes van a requerir de una unidad de cuidados intensivos y en los hospitales públicos las tenemos saturadas. Aquí la importancia de que el Ministerio de Salud he conversado también con funcionarios del Ministerio hasta hace breves minutos y tengo entendido que están trabajando en convenios con clínicas privadas para poder tener acceso a unidades de cuidado intensivo en caso de ser necesario. Claro, en países como China, por ejemplo, se están hasta creando hospitales de emergencia para poder atender, porque lo que se necesita son estas unidades de cuidados intensivos para poder, digamos, atender el proceso, ¿no?, del virus, el proceso de la enfermedad, no para curar, ¿correcto? Y esto no tiene cura. Para irles presentando algunos datos, esta, por ejemplo, es la curva que se está presentando hasta el momento en relación a los contagios versus la letalidad. Si me ayudan con el gráfico. Como pueden ver aquí, la línea celeste es el nivel de velocidad con la que se están produciendo los contagios y la línea anaranjada que está por debajo es la línea de letalidad. Es decir, la letalidad se mantiene baja en relación a los nuevos contagios. Es importante saber también, esto es importantísimo, el número básico de reproducción, lo que se conoce también como R0 o R sub 0, versus la tasa de mortalidad. El número básico de reproducción son los nuevos casos que genera un caso de infección. Al momento, con la data que hay a nivel mundial, se mantiene de 2.0 a 3.1. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada nuevo caso confirmado de la infección debería esperarse o podría esperarse que haya de 2 hasta 3 nuevos casos. Por eso es que el Ministerio de Salud ha hecho el cerco epidemiológico, lo hemos conversado con la autoridad, del paciente chino que está hospitalizado en estado crítico y al momento las personas que han estado en el círculo cercano a él no han presentado todavía síntomas, pero ojo con esto porque no podemos pensar que no va a pasar nada aún. El paciente chino está desde el miércoles de la semana pasada ingresado y los síntomas, según lo que informa la OMS y los organismos internacionales, podrían desarrollarse de 2 hasta 14 días. Por eso es que, como hacía la observación la ministra en la rueda de prensa de ayer, estos familiares y gente cercana al paciente chino están siendo observados. Para que se entienda también respecto a estos números que acabo de presentar, esta tasa de reproducción del virus debería bajar a un número inferior a 1. Al momento está en 2.1 a 3.0, lo que significa que vamos a tener por buen tiempo esta epidemia de coronavirus a nivel mundial. Cuando esta data, este número baje por debajo de 1, se entendería que estamos ya cerca de que esta epidemia llegue a su fin. Otro dato interesante respecto al virus también. Doctor, quisiera preguntarle algo antes de avanzar con más datos.
De lo que se conoce hasta el momento, hay más de 7.000 infectados a nivel mundial y 170 muertos registrados. Pero, digamos, ¿qué pasa con los demás? ¿Están en proceso todavía de saber cuál va a ser su fin o hay personas que ya han reportado que se curaron, o sea, que superaron el virus? Sí, correcto. Hay también información de pacientes que ya se han recuperado. De hecho, justamente hemos revisado la información de publicaciones internacionales. El primer paciente curado en la ciudad de Wuhan, de hecho, es uno de los pacientes cero, los que estuvo en contacto con el mercado. Se recuperó, pero esta recuperación obedece poderosamente a la edad del paciente. Es un paciente de 23 años en la ciudad de Wuhan, China, que se recuperó, pero este paciente, ojo con esto, fue hospitalizado por los síntomas que ya vamos a describir, fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos, que a eso es a lo que me refería. Un promedio de 36 a 39% de los pacientes que pudieran sufrir la enfermedad van a requerir hospitalización y terapia intensiva, que sería el punto, la falencia que podríamos tener acá. Entonces, ¿sí se están recuperando? Sí. Hay gente que ya está pasando los síntomas y mejorando su cuadro. Pero a eso me refería justamente para tranquilizar un poco la ciudadanía respecto a la tasa de letalidad. Si me pueden ayudar aquí con la gráfica. Sí, ahí está. Justamente, la tasa de mortalidad, que esto es importante entenderlo. A nivel mundial, según los estudios, y ahí está la fuente de donde obtengo la información, es el último estudio de Lancet. Cabe anotar que este estudio se hace con una cohorte de 41 pacientes, que fueron los primeros 41 pacientes, pero la tasa de mortalidad está estimada en un 3%. Ahora, es importante analizar esto acá. En China, si usted ve toda la provincia de Hubei, incluido Wuhan, la tasa de mortalidad es de ahí donde se saca la data del 3%. Pero sin la ciudad de Wuhan, en Hubei, la tasa de mortalidad está en un 1%. Si usted se pone a ver la tasa de mortalidad solo en Wuhan, es alta, es del 5%. Entonces, quiere decir que la tasa de mortalidad no es alta relativamente, pero mientras mejor se dan los mecanismos de contención, por ejemplo, en la provincia de Hubei, la tasa de mortalidad es de 0.3%. Es decir, mientras se pueda contener el virus en la zona cero, en Wuhan, en la provincia de Hubei y en China, la tasa de mortalidad se mantiene baja, y de ahí la importancia del cerco epidemiológico y de los controles migratorios que está poniendo China. Es decir, mientras mejor se pueda contener a los ciudadanos chinos que han estado en contactos con la zona cero, de que salgan del país, la tasa de mortalidad se mantendría baja y no se puede terminar hasta que se haya terminado esta epidemia. Comparado con otra data, lo mismo para tranquilizar a la ciudadanía, con otros datos para que se entienda esto, la tasa de mortalidad de otras enfermedades, si me ayudan con la gráfica, por ejemplo, la gripe estacional tiene una tasa de mortalidad del 0.01%, es decir, 1 en 10.000 casos, mientras que el SARS, que fue la epidemia también que nació en la China hace varios años, tuvo ya definitivamente una tasa de letalidad del 10%, y el MERS, que era el síndrome respiratorio de Oriente Medio, tuvo una tasa de letalidad del 34%. Entonces, todavía estamos en el 3% de letalidad de esta enfermedad, sin considerar el número global, o sea, considerando los números abundantes que tenemos en Asia, en China, en Hubei y Wuhan. Doctor, un dato importante para también poder tranquilizar y aclarar, digamos, ciertas dudas o rumores que se corren en medio de la ciudadanía, principalmente a través de las redes sociales. Y es que siempre que aparece una de estas enfermedades, lo que se dice es que los laboratorios son las que crean estas enfermedades en laboratorio para poder crear medicinas y, digamos, vivir de las enfermedades de la gente. Pero aquí se ha determinado que esta enfermedad es producto de el consumo de animales, de determinadas especies hasta el momento. Entonces, se ha identificado que esta enfermedad pudo haber sido producto del consumo de murciélago, que es muy común en China. ¿Puede explicarnos eso? ¿Cómo sucede este contagio? ¿Cuáles son las condiciones en las que se desarrolla la enfermedad en ese animal y cómo se produce el contagio hacia el ser humano? Claro, correcto. Lo que tenemos ahora, el novel coronavirus, como ha sido llamado por la OMS, es un virus perteneciente a una familia, que es la familia de los coronavirus, que puede habitar tanto en los animales como en los humanos. Se entiende que este virus, habitando en los animales, no debería poder colonizar el cuerpo humano. Sin embargo, mutaciones del virus, en ciertas ocasiones, como lo que pasa ahora, lo que pasó con el SARS y lo que pasó con el MERS, por ejemplo, en el caso del MERS, se entendía que fue igual por consumo de un animal que pasó después a los camellos, y así se mantuvo el ciclo. En el caso del SARS también se atribuía al consumo de murciélagos,
Y ahora este animal que es consumido en China, ¿qué es lo que pasa? Este virus que se encontraba en los animales al ser consumidos encontró un receptor específicamente en las células humanas y pudo mutar para adaptarse al cuerpo humano y desarrollar la enfermedad. Así es como esto empieza. Y ahora, por eso al principio no estaban prendidas las alarmas, porque se pensaba que era una condición sine qua non consumir el animal para tener la enfermedad, hasta que ya se demostró que puede haber transmisión humano a humano, lo que quiere decir que el virus mutó y se adaptó para poder ser transmitido por vía aérea, respiratoria y al contacto con la persona contaminada. Lo que quiere decir, por eso, respecto a las cifras que presenté, es la data que se tiene hasta el momento. No se sabe todavía, porque el virus puede seguir mutando y puede cambiar su comportamiento. Es decir, que en este momento ya dejar de consumir, por ejemplo, esos animales ya no sería garantía. Ya está, ya existe, ya creció en un ser humano que puede ser un portador, no sé si se puede llamar pasivo, y en algún momento puede contagiar a quizás un paciente que sea más delicado, como por ejemplo un paciente con inmunodeficiencia, por ejemplo, y seguir, digamos, apareciendo estos brotes de la enfermedad, ya no necesariamente por el consumo de esos animales. Claro, es que ya hay, de hecho, esto es lo que ha levantado nuevamente las alarmas de la OMS, porque ya ha habido contagios de pacientes que no estuvieron en la zona cero. Por ejemplo, en Alemania ya hay un caso de pacientes que estuvieron en contacto con residentes de la China que viajaron a estos países y ya se contaminaron. Ellos nunca estuvieron en la China. Hay el caso de un chofer de bus en Japón que lo que hizo fue manejar un grupo de turistas chinos y a través del contacto con ellos obtuvo la enfermedad. Él nunca estuvo en China. Entonces ya hay estos contactos de persona a persona que están produciendo contagios. Por eso es que se debe tener muy en cuenta, y sobre todo el mensaje a la ciudadanía, como médicos, es decirles que no se debe confiar en la observación simple, porque puede desarrollar síntomas lo mismo en 48 horas como en 14 días. Es un mal momento para tener estas costumbres muy arraigadas en nosotros, como por ejemplo saludar de besos, saludar de abrazo, saludar de mano, porque la persona a la que tienes acceso no sabes si estuvo en contacto con otra persona que pudo haber tenido la enfermedad. Es decir, personas asintomáticas pueden ser portadoras del virus y en cuestión de 14 días empezar a presentar síntomas. Y como digo, la tasa de transmisión está aproximada entre 2 a 3 nuevos casos por cada persona infectada. Eso es lo importante que se debe saber. Claro, y lavarse las manos es quizás la principal manera en este momento de combatir la enfermedad. ¿Por qué se contagia dándose la mano? Porque las personas pues toman contacto con sus propias mucosas y pueden portar de esa manera el virus en la mano, ¿correcto? Corríjame si estoy diciendo lo correcto o incorrectamente. Sí, totalmente. De igual manera el llamado a la ciudadanía para que tomen precauciones. Particularmente yo trabajo en el aeropuerto de Guayaquil y hemos tomado algunas. Quienes estamos ahí, algunos estamos usando mascarilla. Respecto a esto, que se sepa que la mascarilla quirúrgica, la mascarilla simple que se consigue en cualquier farmacia, protege parcialmente porque todavía es porosa. Es más probable que proteja de la persona que la usa a expulsar patógenos hacia el ambiente a que lo proteja del patógeno que pueda entrar hacia la persona. Por eso la mascarilla que se recomendaría usar es la N95, que es una mascarilla que no permite el paso de partículas microscópicas y que sí protege efectivamente en las dos vías, tanto de la respiración de patógenos como de la expiración de patógenos. De igual manera, no es una garantía de solo el uso de mascarilla, porque el virus, como usted bien hace la observación, Janet, puede ingresar por la mucosa de los ojos, por la mucosa nasal y por la boca. Entonces hay que tener mucho cuidado, hacer un correcto aseo de manos, recordar que el aseo de manos mínimo debe ser de 2 minutos y sobre todo evitar contactos. Es verdad, aquí tenemos solo un paciente hasta el momento cuasi confirmado. Respecto a lo que dijo la ministra ayer, también es verdad. Nosotros no somos prioridad para el CDC en Atlanta, que está procesando algunos miles de muestras que vienen de todo el mundo. Por eso 72 horas es lo que se demora por Laboratorio de Biología Molecular en confirmar que es el coronavirus, pero estamos en una lista de espera hasta que nos manden los resultados. Por eso hay que hacer un compromiso como ciudadanía para estar atentos y no confiarnos y sobre todo no endilgar responsabilidades, porque esto no es solo el Ministerio de Salud, esto tiene que participar también Fuerzas Armadas, el MIE, la Secretaría de Riesgos. Tengo entendido que ya se han activado protocolos y que el gobierno entero, el Estado, está actuando mancomunadamente para prevenir que haya nuevos casos acá. Por ahí cosas que llamar la atención. Bueno, nos enteramos ahora y presumo el ministerio también. Tenemos todavía gente heredada del ministerio anterior
sé, porque los colegas me han estado escribiendo incansablemente, incesablemente, que el director de epidemiología del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud pasó de hacer la rural a ser director de epidemiología. Entonces sí quisiéramos que haya gente con experiencia al mando de estas áreas, que en estos momentos son áreas sensibles y candentes del Ministerio de Salud. Hemos hablado a este respecto con la ministra y entenderíamos que se van a dar cambios. Pero esto es una causa común de todos los ecuatorianos, no podemos descuidarnos y hay que tomar medidas al respecto, porque si llegamos a un nivel en el que se necesite ya de unidades de terapia intensiva para atender pacientes acá, vamos a tener un problema porque la mayoría de las unidades están copadas, están saturadas. Así es. Bueno, quisiera simplemente tal vez aclarar, si se puede llamar así, que el Ministerio evidentemente no es responsable de la llegada de la enfermedad, del desarrollo de la enfermedad o de la aparición de la enfermedad, pero sí de la información. Han fallado brutalmente en el tema de información oportuna a la ciudadanía. Fíjense que hemos llamado a la ministra para ver si quiere venir. Sería interesante poder verla y que sea ella quien dé estos interesantes datos que acaba de dar el doctor Carrasco hoy, el doctor Esteban Ortiz ayer, pero qué importante sería ver a la autoridad, verla que domina la información y que eso le da tranquilidad a la población. Pero no, los hemos visto fallar en el tema informativo, en el tema de comunicación. Veamos ahora cómo responden frente al tema del tratamiento o el manejo de esta enfermedad. Quisiera hacerle una última pregunta, doctor, ya que usted mencionó algo que me interesa mucho. Usted trabaja en el aeropuerto de Guayaquil. ¿Qué pasó con los sensores de temperatura que compraron hace algunos años cuando se hizo el escándalo de la H1N1? Ahí se hizo una compra de algunos sensores que iban a ser puestos en los aeropuertos, puesto que es una forma de combatir también la enfermedad, de controlar, porque se puede sentir si una persona llega con fiebre, que es uno de los principales síntomas de este tipo de enfermedades, igual lo es hasta el momento del coronavirus. ¿Usted sabe algo? Bueno, la misma pregunta que se hace usted me la hago yo, porque hubo en la época del H1N1 controles inclusive con Fuerzas Armadas y con los sensores, con los escáneres infrarrojos para ver los pacientes que llegaban con alta temperatura, pero no. Tengo entendido que lo que se dispone ahora son los termómetros infrarrojos, las pistolitas con las cuales hacen el control de la temperatura en la región frontal, que igual es una herramienta muy útil, porque toda persona que viene migrando de un país asiático o de los países donde ha habido contacto con la enfermedad, es útil saber si viene con fiebre, que puede ser sospechoso. Solo también para terminar, porque igual hay colegas que no tienen acceso a la información que a nosotros nos llega. Este es más o menos lo que se tiene hasta ahora. Esto es sacado de Lancet, que es la mejor revista, bueno, a este respecto de información. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, hasta ahora se tiene entendido que son 7 días desde el contagio hasta la admisión hospitalaria. Luego de eso, a los 8 días empieza a aparecer la disnea. A los 9 días ya podría atacar un síndrome de distrés respiratorio agudo y más o menos a los 10 y medio días el paciente termina en terapia intensiva. De ahí la importancia de esto acá, y este dato es importante. El 39% de la cohorte de 41 pacientes que estudió Lancet, el 39% requirió terapia intensiva. Este es el dato que no debemos olvidar. Por eso, mucho ojo, si llegásemos a tener una epidemia acá, es crucial que ya al momento haya convenios firmados con clínicas particulares y con sistemas íntegros de salud para tener unidades de terapia intensiva a disposición, porque es una herramienta clave en la supervivencia de los pacientes contagiados por coronavirus. Doctor, solo una última cosa. Este termómetro manual, dijo usted, ¿eso quiere decir que requiere de 1, 2, 3, 100 personas que estén tomando la temperatura a cada persona que llega, en este caso de la China? ¿Es así? Sí, correcto. Por eso, justamente cuando fue la epidemia de H1N1, estaban las Fuerzas Armadas en los aeropuertos. Acá tenemos una ventaja, que la mayoría de los vuelos que vienen no vienen directo de China, sino que hacen escala en países de primer mundo donde ya estos pacientes son filtrados. Sin embargo, acá ya se ha aumentado la cantidad de médicos en las áreas de arribo internacional, eso lo tengo entendido, y en los puertos también he conversado con los colegas que trabajan y me dicen que hay operativos para hacer una cuarentena previa al acceso de los barcos. Pero sí, va a hacer falta personal, porque todavía la tasa de contagio se mantiene en las cifras que dije, y no sería de extrañarse que en cualquier momento lleguen más casos acá al Ecuador. En mi lógica, corríjame si estoy equivocada, pero ¿no sería más efectivo tener los sensores de temperatura para que persona que va pasando sea la máquina la que, digamos, siente la temperatura o determina la temperatura de las personas que van pasando de una manera más rápida? Porque imagínense en la escasez de recursos que tenemos ahorita,
tener que contratar digamos, poner personal de otra área a que esté controlando la temperatura de cada pasajero que llega. Creo que llegan 2 millones al año, creo que, bueno, no tengo la cifra, pero digamos, los aeropuertos, ustedes ven cómo se mueven en el día a día, Quito, Guayaquil, que son los internacionales. Eso es una barbaridad. No sé qué le parece a usted. Sí, definitivamente el escáner infrarrojo de temperatura es una necesidad. Bueno, la buena noticia al final del día es que está todo el aparato estatal activado, no solo el Ministerio de Salud, y obviamente todos ven noticias también a nivel mundial, y en los países de primer mundo, bueno, y en los vecinos están utilizando el escáner infrarrojo. Me imagino que en cuestión de días debemos contar con la tecnología acá para volverlo a implementar. Bueno, contar, que aparezcan los sensores que ya compraron, que aparezcan esos sensores, que informen qué hicieron con esos sensores. Ya se gastó un montón de dinero en emergencia, comprados al precio que les vendieron el momento del H1N1. Hoy serían extraordinariamente útiles. Veamos, doctor, ojalá nos expliquen qué pasó y ojalá mejore la comunicación del Ministerio de Salud. Le agradezco por su presencia esta mañana, doctor. Gracias. Nos vamos a un corte comercial.